Estimados amigos, las obras emblemáticas del presidente López Obrador se han enfrentado, además de cuestionamientos y dudas sobre su factibilidad económica, a críticas por el impacto al medio ambiente que estos proyectos representan. El caso del Tren Maya es el más reciente, porque los hoteleros no permitieron que el tramo 5 del Tren Maya pasara por terrenos aledaños a la carretera, afectando parte de sus propiedades, y el gobierno decidió cambiar la ruta para pasar por la selva, causando deforestación y el posible impacto a cavernas y cenotes importantes. Hay que aclarar que la solicitud del gobierno a los hoteleros de pasar el tramo 5 por sus propiedades no implicaba solo un área de sus propiedades, ya que las franjas de tierra no están ocupadas directamente por el hotel. En estos espacios que les requería el gobierno federal, se encuentran instalaciones secundarias, como son varias plantas de tratamiento de agua, edificios para colaboradores e incluso instalaciones de infraestructura estratégica como son subestaciones, varias de ellas, y conexiones de internet. Entonces resultaba inviable ceder este terreno para el Tren Maya, por lo que surgió la propuesta de modificar el trazo. Como es su costumbre, el presidente acusa a los ambientalistas y a los medios de comunicación de estar apoyando los intereses conservadores de sus opositores. En la conferencia diaria del 4 de abril de este año, el presidente mostró este video como muestra de que no se van a impactar los cenotes de la zona afectada y que habrá reforestación en la zona de la selva que con maquinaria pesada han y están destruyendo más de 10 millones de árboles. Hay pseudoambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una empresa constructora muy famosa. Yo creo que es la empresa constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco. Tiene, nada más que ya no se le permite extraer material. Le dieron permiso para eso y pues están causando un gran daño. Y es contra el Tren Maya, no contra la empresa, y así en muchos casos. Los cenotes, pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe. Tenemos del ejido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar, segundo cenote Nictegel, tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido,
y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente, y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ¿no? Ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Pues los artistas, ellos, es diferente el mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa, y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad aquí es otra. A la gente, al país y a todo el mundo de que pues se entere de que aquí pues fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el ejido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados, y y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él, y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba, y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros 9 kilómetros desde Ciudad Chemuyil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos 2 meses de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Naquen te haga el cacaco. Súbete al tren. Por otra parte, los opositores, por lo menos al cambio de ruta del tramo 5, muestran lo siguiente. Lo que están haciendo es totalmente ilegal, porque realmente deberían de haber presentado las manifestaciones de impacto ambiental para nosotros dar las recomendaciones, las medidas de mitigación. ¿Cómo van a mitigar esto? Esto no, va a ser imposible mitigar, ¿sabes? O sea, no hay forma de decir, bueno, compensamos sembrando tantos árboles acá. No, o sea, esto no se puede, no puede haber medidas de mitigación a un impacto tan grande como este. Y con las prisas de pues obviamente inaugurarlo antes de que salga el presidente, sin importarle lo que se lleve enfrente. Él dijo va porque va, y lo estamos viendo, va porque va sin importar ni el agua, ni la selva, ni los animales, ni las mismas personas, ni las generaciones futuras. Estamos como a 5 kilómetros exactamente dentro de la selva, ¿no? No hay caminos, viste que tuvimos que llegar caminando, y el tren pasaría exactamente aquí, encima de esta cueva. Obviamente por el grosor, el espesor del techo es muy, muy delgado, definitivamente no aguantaría el peso ni de las vías del tren, ¿no? Ni de los camiones que empiecen a pasar para traer material.
están pensando, platicando con algunos de los que están trabajando para el tren, como pilotear, meter pilotes para poder soportar el peso del tren. Pero entonces tendríamos una cueva llena de columnas de concreto que van a sostener el tren, ¿no? Tenemos una belleza escénica increíble que se va a ver perturbada. Este nuevo trazo del Tren Maya está estrangulando los sistemas de cuevas del estado de Quintana Roo. Muchas personas vienen a bucear en nuestras cuevas. Los buzos normalmente la gente piensa que solamente son buzos, no, son especialistas que están haciendo investigación, son personas que nos están dando mucha información que está capturada en el tiempo allá abajo. Y en el caso de las cuevas subacuáticas, pues tenemos uno de los lugares más importantes en el planeta Tierra, que es Zacactún. Es el sistema de cuevas inundado más grande del planeta y está amenazado por este proyecto en el trazo del Tren Maya, tramo 5 norte y sur. Todos los que conocemos la región y la riqueza que tiene histórica y biológica sobre todo, tenemos muchísimo más que perder que lo que creen que se va a ganar. ¿Por qué creo que es importante que ustedes reflexionen? Yo no pido que se opongan al Tren Maya, pero de verdad no cometan los errores que cometieron los gobiernos del pasado de tener senadores y senadoras que le decían todo sí al presidente y eran incapaces de cuestionarle decisiones cuando no tiene razón. Yo les pido y les voy a hablar desde un punto de vista técnico. En este tramo 5, que además este tramo 5 se cambió el 19 de enero de este año. El tramo iba a ir sobre la carretera federal que hoy conecta Cancún con Tulum, Playa del Carmen y toda la zona de la Riviera Maya. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que se cambió el trazo? Pues seguramente porque el señor Vidanta, patrón del hijo del presidente en Estados Unidos, tiene intereses en la zona maya y los hoteleros son los que se opusieron a que pasara por ahí el tren. Y de una manera muy sencilla decidieron meterlo a la selva. Y la selva es el acuífero más importante de la península de Yucatán. De ahí proviene la arena blanca, de los cenotes, de los ríos subterráneos. Hay todo un hábitat de jaguares, de animales que están en peligro de extinción, que crecen en esa región de reserva natural protegida. El Caribe es una zona natural protegida. Les voy a decir por qué creo que tenemos que replantear este proyecto. No hay estudios geológicos y por ser suelo de tipo calcáreo, presenta serios riesgos para la construcción sin suficiente conocimiento de mecánica de suelos. O sea, se les puede hundir el tren, les puede pasar lo que les pasó en la línea 12. Ya les pasó, se murieron 26 personas por la estupidez de no hacer una buena mecánica de suelo. Se han segmentado los tramos para obtener los permisos de impacto ambiental. Eso es trampa. Se tiene que presentar un proyecto integral. De acuerdo con la Ley Ambiental Federal, el proyecto se tiene que someter en su conjunto al procedimiento de impacto ambiental y lo que se ha presentado es una segmentación de trazos, lo cual es ilegal y es un fraude a la ley. La Secretaría de Medio Ambiente está cometiendo un fraude a la ley al segmentar los tramos del trazo del Tren Maya. ¿Saben por qué lo hicieron? Para evitar hacer evidente lo que se conoce como impactos sinérgicos y acumulativos en relación con las obras o actividades que se someten al procedimiento de impacto ambiental. Por eso lo hicieron así. Lo que se debió haber hecho desde el principio es que los 7 tramos tendrían que haber sido presentados en su conjunto y no fragmentados para la evaluación del impacto ambiental que tiene que hacer la Secretaría del Medio Ambiente. No lo presentaron porque ni siquiera al día de hoy tienen un proyecto ejecutivo. O sea, el problema de hacer las cosas con las patas, las consecuencias son terribles. También se tiene que someter a lo que se conoce como cambio de uso de suelo en terrenos forestales y tomar en consideración lo que tiene que ver con el uso de suelo local para efectos de saber qué se puede y qué no se puede hacer en distintas partes dentro del territorio. Hay una figura que se conoce como ordenamiento ecológico del territorio que establece una serie de densidades y delimitaciones. Habría que ver si el proyecto se ajusta a los decretos de área natural protegida. Esa zona es un área natural protegida en varias partes y hay que revisar las áreas naturales locales
protegidas. También asegurar que las especies de flora y fauna que estén en un estatus legal de protección porque están amenazadas o en peligro de extinción no sean puestas en riesgo. Aquí hay un senador que hasta quería crear el Día del Jaguar. Este es el momento que este senador levante la voz y proteja el hábitat de las especies que están en peligro de extinción. O sea, hablamos mucho del jaguar, pero cuando se trata de protegerlos nos hacemos tontos. Gracias, Un tema senadora. fundamental es que hay que consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Se cambió el trazo. Es la cuarta vez que se cambia el trazo. Se está violando el derecho humano. ¿Dónde se había visto que un gobierno de izquierda violara los derechos de los pueblos indígenas? Es una vergüenza que ustedes sean cómplices de un ecocidio. Muchas gracias. Para informarnos cuál es la viabilidad económica y sobre todo el daño que indudablemente va a causar este proyecto prioritario del gobierno de López Obrador, agradecemos al ingeniero Gabriel Cuadri, quien es un reconocido ambientalista preocupado por la constante destrucción del medio ambiente que nuestro país ha sufrido desde hace muchos años. Gabriel es miembro de nuestro clúster metropolitano de energía. Él ha sido candidato a presidente de México en el año 2012 y a partir del año 2021 es diputado federal electo por la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México. De 1994 a 1997 fue presidente del Instituto Nacional de Ecología. De 1998 al año 2003 trabajó para el Consejo Coordinador Empresarial como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Fue jefe de financiamiento externo del Banco de México, director de planeación ecológica en el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ha sido director general de normatividad y posteriormente presidente del Instituto Nacional de Ecología. Desde el año 2002 ha sido secretario técnico de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental. De 2006 a 2010 fue director de Ecosecurities México y luego director asociado. Ha sido director en Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, la cual se relaciona con el cambio climático y con los mercados internacionales de carbono. Ha colaborado en diversos medios de comunicación. En el año 2010 obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre el cambio climático. En febrero del año 2012, el partido Nueva Alianza lo postuló como su precandidato único a la presidencia de México para el proceso electoral de 2012. Por la coalición Va por México fue electo diputado federal el 6 de junio del año 2021. Gabriel es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Bienvenido, Gabriel. Es que nada, muchas gracias. La verdad es que me desconcertó un poco que me hayan invitado a ver un video de propaganda del Tren Maya y luego otro video todavía más largo, con entrevistas y demás, y sobre todo pensando que tenemos poco tiempo. Pero bueno, dicho eso, pues lo que es muy importante es, en primer lugar, ver el contexto de este proyecto. Es un proyecto irracional, es un proyecto que no parte de ningún estudio de mercado, de ningún estudio de viabilidad, de ningún estudio de demanda, de ningún estudio de origen y destino, que es simplemente una ocurrencia iluminada de un autócrata. Eso es lo que es el Tren Maya. Un proyecto propagandístico de alguien que pues no escucha, no entiende, que parte de una base de ignorancia absoluta, que solo cree en su palabra y en sus ocurrencias, y pues que nos va a costar una fortuna, que va a significar un gigantesco daño patrimonial a la nación. No es un proyecto viable, no es un proyecto rentable, tan es así que ninguna empresa quiso invertir en el Tren Maya. Las empresas que están ahí están como contratistas simplemente. Ningún tren es rentable, ningún tren de pasajeros es rentable si no corresponde a un par de origen y destino de alta densidad de viajes, como pueden ser orígenes y destino entre París y Lyon, o París y Marsella, o Madrid y Sevilla, etcétera, o entre Berlín y Bonn, etcétera, cosas de ese tipo. Un trenecito que le va a dar la vuelta a la península de Yucatán sin ningún valor escénico ni paisajístico, porque no se ve nada, porque es plano, y que
pues no representa ninguna ventaja logística ni de movilidad o de transporte con respecto a las carreteras y a las líneas de autobuses, pues es algo que definitivamente no va a ser rentable. El propio INCO ha dicho que esto va a costar cerca de 500,000 millones de pesos, es algo verdaderamente demencial, es un delirio lo que este señor está gastando. Y no solamente en esto, en la refinería de Dos Bocas, que también es una barbaridad, en el aeropuerto de Santa Lucía, que no sirve absolutamente para nada, en subsidios clientelares masivos, está desfalcando al Estado, desfalcando las finanzas públicas, después de haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, imponiéndole un daño patrimonial brutal a la nación. Es una cosa que yo creo que debe tener consecuencias penales, y las tendrá una vez que deje el cargo este señor presidente López. Ahora, dicho esto, el Tren Maya, además, pues ha sido desde el principio una obra ilegal que se emprendió, además de sin los estudios necesarios, como lo manda la legislación, como lo manda la ley de obra pública, como lo manda la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Se empezó con una ceremonia ridícula, pagana, de pedirle permiso a la madre tierra, algo verdaderamente inusitado. Y bueno, no careció de un estudio de impacto ambiental regional, como lo manda la ley. Se hizo, digamos, segmentado. Los pocos estudios que hubo de impacto ambiental fueron segmentados y sumamente deficientes. No se cumplió con lo que mandata la ley forestal, en cambio de uso forestal, no se hicieron los estudios adecuados. En fin, y este tramo 5 es particularmente devastador, porque, como ya lo comentaba Xóchitl Gálvez, es un tramo que ha sido objeto de ocurrencia tras ocurrencia, de cambios, decisiones que toma el presidente López simplemente por sí y ante sí, por su propio delirio. Primero iba por la carretera, después ahora lo pasa por la selva, porque les pareció muy complejo. Incluso pensaban hacer otra carretera para poder inhabilitar la carretera actual durante años. Y bueno, y esto lo ha hecho violando la ley, pisoteando la legislación. Esto es un delito ambiental, lo que está ocurriendo con el Tren Maya. Está establecido en el Código Penal y está establecido en la legislación, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Y bueno, esta es total impunidad, una muestra más de su desprecio por la ley, como lo hace todos los días, donde solamente en su mañanera dice mentiras, ataca, acosa, descalifica a los opositores, a académicos, a investigadores, a periodistas y ahora también a ambientalistas, le emprende contra ambientalistas. Y bueno, pues es una verdadera vergüenza nacional. Esto es algo de lo cual debemos avergonzarnos todos los mexicanos. Es un estigma lo que está ocurriendo con este gobierno. Desgraciadamente es un gobierno populista, que es popular porque a la gente le encanta la vulgaridad y las mentiras, las frases hechas, los lugares comunes, las soluciones fáciles, bueno, que no existen, sus soluciones aparentes que son sencillas. Le encanta a alguien que habla a través de él mismo, representando supuestamente al pueblo. En fin, es el fenómeno del populismo que está, yo creo que imbricado inherentemente con el Tren Maya. Es una obra eminentemente populista. Ahora, ¿qué va a pasar con el Tren Maya? Nadie va a acabar en la cárcel, nadie va a asumir responsabilidades. Ahora lo vamos a hacer en 2024. Varios van a acabar en la cárcel por estos delitos ambientales que se han cometido. Y lo más grave de todo es que el presidente López está involucrando al ejército, está militarizando al país de una manera verdaderamente preocupante. Le está dando negocios, contratos, proyectos por todas partes, más y más responsabilidades que exponen al ejército a corrupción. Se ha documentado ya claramente cómo en la construcción de Santa Lucía hubo una corrupción masiva, con contratos por asignación directa, sin licitaciones, con empresas fantasma, con empresas patito, creadas apenas 2 o 3 días antes de la firma de los contratos. Eso viendo también en la construcción de los bancos del bienestar, en el manejo de las aduanas. Es una cosa que hay que decirlo, esta militarización y estos negocios al ejército, que solo ocurre en las peores dictaduras, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que tiene como finalidad apuntalar a un régimen autoritario, autocrático, populista, con la fuerza del ejército.
el presidente López está haciendo esto, está tratando de corromper al ejército con alguna finalidad, no es solamente por afición, algo pretende. Lo que está claro es que si vamos atando cabos y vemos lo que está ocurriendo con la revocación de mandato, con los subsidios, con las mentiras, con la polarización, con la propaganda masiva que tiene día tras día, y la corrupción y la compra del ejército, pues es que el señor se quiere quedar en el poder, quiere romper el orden constitucional y para eso necesita el ejército, necesita el respaldo del ejército y por eso lo tiene ahí haciendo el Tren Maya. ¿Y cuál es el peligro terrible? Que bueno, está ubicando al ejército en un terreno de delincuencia ambiental, porque está obligando al ejército a cometer ambientales por las razones que ya comenté. Y pues no sabemos cuáles van a ser las repercusiones de todo esto, las va a tener desde luego después del 2024, ahora no. Pero esto es un escándalo, es un verdadero escándalo. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar con el Tren Maya? Ya vieron los desmontes masivos con maquinaria pesada, lo cual además de alterar todos los sistemas hidrológicos, cenotes, ríos subterráneos y suelos de la península de Yucatán, en esta parte de Quintana Roo, como ya lo vieron, pues esto es un impacto terrible sobre el bosque tropical superenifolio más importante de Mesoamérica, un bosque tropical que acoge a especies carismáticas en peligro de extinción, que se conecta todavía al petén guatemalteco y a Belice, en corredores biológicos, que está, digamos, protegido por diversas áreas naturales protegidas y por diversos ordenamientos legales que están siendo pisoteados por el presidente López. Un tren implica no solamente ese desmonte que ya vimos, sino implica desde luego caminos de acceso, implica obras inducidas, implica construir terraplenes, taludes, bases, subbases y una serie de instalaciones que van siendo una punta de lanza a la colonización, a las invasiones, a la ocupación ilegal del territorio, tal como ocurrió, si ustedes recuerdan, los que son suficientemente viejos, en los años 70 con la carretera transfronteriza en la Selva Lacandona, como esta carretera dio la puntilla e indujo la destrucción casi total de la Selva Lacandona por las razones que ya he comentado. Entonces el Tren Maya es una cosa parecida. Y esto en el momento además en que el gobierno ha destruido a las instituciones ambientales, ha desmantelado a la Profepa ya no ejerce las facultades de vigilancia ambiental, de aplicación de la ley, porque sus delegados fueron destituidos, todos sus inspectores prácticamente todos fueron despedidos, la Comisión de las Naturales Protegidas está destruida, inhabilitada, incapacitada por recortes presupuestales y despido de personal, la Semarnat está capturada y a manos de gente incompetente, inepta, cínica, sin experiencia y sin interés en estos temas. Entonces, el contexto pues es verdaderamente terrible y pues yo no veo que exista la reacción social suficiente como para poder parar el Tren Maya. Esto es una movilización social de la población de Quintana Roo para interponerse ante la maquinaria pesada y ante las obras para impedir la construcción del Tren Maya. Se ha recurrido a diferentes instrumentos de litigio, amparos, que desgraciadamente pues, la mayor parte de ellos no han prosperado porque han caído en manos de jueces que pues, son amenazados o corrompidos o extorsionados o presionados por el gobierno. Y bueno, es el colmo que el Poder Judicial permita una obra de este tipo que está violando absolutamente toda la legislación en materia de impacto ambiental y en materia forestal. Entonces, yo la verdad, lo que creo, pues es que esto, bueno, ya lo dije, sí forma parte de toda una colección de ocurrencias iluminadas de un autócrata. Lo vamos a pagar muy caro, lo estamos pagando muy caro. A México le va a costar muchos años reconstruir lo que este hombre ha destruido. Y yo creo que pues ahora no nos queda más que confiar en que los quintanarroenses se movilicen y hagan activaciones físicas directas para parar la obra,
cosa que no veo, la verdad, que vaya a suceder. Ha habido algunas acciones directas de parte de Greenpeace, pero la verdad es que son muy pocos, son unas pocas decenas de personas, y no creo que tenga Greenpeace la capacidad, bueno, ojalá me equivoque, que tenga la capacidad para sostener pues una guerra de baja intensidad con respecto al Tren Maya, porque además existe el peligro de un enfrentamiento con el ejército. Imagínense qué peligro y qué riesgo que los ambientalistas acaben enfrentándose con el ejército. Es el ejecutor de una obra que implica profundos delitos ambientales. Entonces, pues yo lo que puedo decir es que también es que estas selvas medianas son selvas medianas superernifolias, quiere decir que la mayor parte de los árboles pierden, o una buena parte pierde el follaje durante el estiaje, otros no. Es una selva mediana de unos 20-25 metros de altura, donde hay una gran cantidad de especies vegetales y animales, una gran diversidad de flora, una gran diversidad de fauna, donde, como ya se ha dicho, pues son los últimos reductos del jaguar, de los pumas, de los tapires, de los monos araña, de los monos araguato, de una gran cantidad de aves y de reptiles y incluso de invertebrados, por supuesto, que pues ahora van a quedar todavía con una mayor presión y con un mayor riesgo a su supervivencia. Entonces, pues yo ahí lo quiero dejar, y la verdad es que para terminar, pues creo que lo único que nos queda pues es denunciarlo, hablar, decirlo y votar. Votar es la única forma que tenemos de deshacernos de este régimen, que por cierto apunta a destruir también al Instituto Nacional Electoral. Eso, si eso lo sumamos a lo que ya dije, veremos revocación de mandato, propaganda continua, subsidios masivos, violación de la ley, destrucción o intento de destrucción del árbitro electoral y de la institución electoral, que es el INE, corrupción del ejército. Bueno, pues entonces ya están todas las piezas puestas para que este señor intente romper el orden constitucional de alguna forma o de otra y quedarse en el poder, él directamente o a través de una marioneta o de un títere, en el 2024, desde luego manipulando las elecciones o deslegitimando el resultado electoral o negándolo, repudiándolo en caso de perder, que es lo más probable. Y bueno, pues la única forma que tenemos de castigar esto pues es ganando en el 2024 y llevando a juicio a los responsables de esto, de la destrucción de los manglares de Dos Bocas, por ejemplo, de la destrucción de las instituciones ambientales, de la cancelación y del gigantesco daño patrimonial que hicieron al país con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, con todas estas barbaridades y atrocidades, con lo que está haciendo con refinación, produciendo más combustóleo, contaminándonos más, generando más gases de efecto invernadero, repudiando el Acuerdo de París en materia de cambio climático. En fin, es una cosa verdaderamente indecible lo que está ocurriendo, pero insisto, la única manera que tenemos de pararlo pues es hasta el 2024 y es votando. Y yo aquí terminaría, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Gabriel. Hay algunas preguntas que nos hacen por YouTube. Bueno, la primera es cómo se puede parar el tramo 5 del Tren Maya, que bueno, ya nos explicaste. ¿Qué hacen los diputados para evitar este ecocidio? Nos pregunta Pedro Ibarra. Pues es que los diputados no podemos hacer nada más que hacer las críticas, las denuncias correspondientes. No es un tema de legislación. Además, no tenemos mayoría en el Congreso y no podemos alterar leyes, no podemos ni siquiera ganar mayorías para un punto de acuerdo denunciando este tipo de atrocidades. Lo que sí tenemos es que podemos impedir mayorías calificadas para reformar la Constitución. Es la verdad, siendo muy, muy transparentes y honestos, es lo único que podemos hacer. La que sí puede hacer es la sociedad organizada, pero pues francamente yo no veo, como ya lo dije en Quintana Roo, la inercia social o la bola de nieve social capaz de parar esto. Una pregunta más, dicen Saúl Ramadán, ¿cuánto realmente va a costar el Tren Maya? Si se tiene alguna información, alguna idea, ¿y cuánto se ha perdido por los cambios de ruta? Mira, eso es muy difícil de calcular. El INCO hizo hace poco una estimación del costo total del Tren Maya y rondaba los 500,000 millones de pesos. Y eso es si se termina. Que yo dudo que se termine y si entra en operación, que yo también dudo que entre en operación,
algún día y quizás vaya a ser simplemente una operación electoral, demostrativa, propagandística, pero es un tren que definitivamente no tiene ninguna posibilidad de ser rentable y de operar de manera regular. Una pregunta, dicen, ¿solo el tramo 5 tiene impacto ambiental severo o todo el tren? El tramo 5 en particular, porque los otros tramos van sobre el derecho de vía ya existente, el que va, por ejemplo, de Palenque, Escárcega, a Campeche, a Mérida, y el propio de Mérida a Cancún se supone que van sobre la línea del antiguo ferrocarril o a un lado o sobre la carretera. Por eso este es el más importante, porque además está pasando por las áreas con mejor conservación, con mejor cobertura forestal, las áreas mejor preservadas, que son las selvas de Quintana Roo. Y en una atrocidad similar hay que esperar en el tramo que va de Escárcega a Chetumal, esto es por el sur de la península de Yucatán, que va a cruzar la reserva de la biosfera de Calakmul, y eso sí va a ser un pandemonio y una atrocidad indecible lo que van a hacer en esa zona. Aunque tal vez ahí decidan hacerlo sobre el derecho de vía de la carretera, pero eso es mucho más caro, en fin, ¿no? Vamos a ver qué ocurrencias tiene el presidente López, ¿no? Pero en realidad no se ha parado este tramo 5, ¿verdad? Hemos visto videos recientes donde están desforestando 10 millones de árboles que están... no se ha parado. Llevan 8 millones destruidos. Y eso de reforestar en otro lado es una estupidez. Las selvas tropicales no se reforestan, perdón, las selvas tropicales. Claro, definitivamente. Que pasar por una asociación ecológica natural para recuperarse, ¿no? Y además, ¿cómo no se puede compensar millones de árboles destruidos? Eso es imposible. Imposible. ¿Qué tan efectivo es Greenpeace para detener este tramo 5? ¿Es Pues necesaria la participación de ecologistas de todo el mundo para parar el tramo 5? Pues sí, puede ser importante, pero insisto, son muy pocos, ¿no? No tienen acompañamiento social, ese es el problema. Ya lo hemos visto en los videos y en las fotografías, ¿no? Hay muy poca gente que los respalda. En este video que se mostró, no el video de propaganda, que en realidad uno de los puntos interesantes es que ninguna de las personas entrevistadas son ecologistas, más bien son ejidatarios, y una de ellas en particular pues se ha definido como propietaria de hoteles que de alguna forma podría ser beneficiada por esto. Pero en ese video dicen que las grutas van a llevar unas columnas. ¿Qué tanto puede afectar el poner esas columnas a la propia naturaleza? Implica destruir, porque son, digamos, oquedades en un suelo kárstico, son, digamos, bóvedas kársticas que cubren ríos, que cubren cuerpos de agua. En los cenotes son simplemente áreas en donde en algún momento se colapsó la bóveda y queda expuesto el cuerpo de agua a la atmósfera, son respiraderos naturales. Evidentemente, pues esto va a generar la destrucción de los cenotes y de los ríos subterráneos y la alteración de toda la hidrología de esta área. Inevitablemente, sea por movimientos de tierra, por destrucción directa, por piloteo, con pilotes de concreto, por, no sé, por la construcción de los taludes, por las cimentaciones de las obras inducidas, por muchas cosas, ¿no? ¿No hay un estudio de impacto ambiental todavía? No lo hay, por eso es absolutamente ilegal. Porque no, de acuerdo a la ley, no se puede empezar ninguna obra de ese tipo sin una resolución. Pero en realidad no se puede parar este no, ya se denuncia. intentaron las vías judiciales y los jueces no atienden el tema o resuelven en contra. Y pues el presidente es un delincuente ambiental y ahora el ejército también. Y pues, ¿qué se puede hacer frente a esto? Si no tenemos una sociedad dispuesta y activa a participar y a movilizarse, ¿no? Pues en realidad no lo hay, si ves. No lo hay, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos tenemos que preocupar mucho por el destino y el futuro. Mira, hay una pregunta aquí que ya te hice, pero no sé si entendí bien tu respuesta. ¿Hay algún movimiento internacional de ecologistas o no sé, que puedan hacer algo en esto? O no, mira, pero es que si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer de fuera. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ninguna. Oye, si no han podido parar a Bolsonaro con la destrucción del Amazonas, ¿tú crees que van a parar a López
con el Tren Maya, pues claro. Y países y gobiernos, instituciones internacionales han presionado a Bolsonaro y no hay forma. López es peor que Bolsonaro. ¿No hay alguna institución internacional que haya protestado sobre esto? Yo no he oído de ninguna. No hay, y además no tiene ninguna trascendencia real. Pues adelante, ¿tendrán alguna pregunta? Conectamos a los que nos siguen por Zoom. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alcen la mano y con todo gusto abrimos el micrófono para ustedes. A ver, ¿quién quisiera? Adelante, Julia. Gracias. Yo quisiera preguntar, el tema de que no tiene autorizaciones ambientales vigentes, ¿no tendrá que ver con que se le dieron autorizaciones provisionales en términos del decreto por el que se crearon las autorizaciones provisionales, valga la redundancia? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Por lo menos el gobierno no ha esgrimido ese argumento. En el decreto de seguridad nacional, hasta donde yo sé, no ha sido invocado, pero evidentemente es un decreto anticonstitucional, y pues en su momento la Suprema Corte tendrá que pronunciarse al respecto, ¿no? Porque no puede el presidente suplantar al Poder Legislativo en lo que respecta a la legislación. La legislación es muy clara. El presidente no puede simplemente gobernar por decreto, ¿no? No estamos en una dictadura, no, ni en un estado de emergencia. Entonces, por lo menos no lo ha invocado, ¿no? Pero sí es una gran pregunta esa. Julia, gracias por hacer participar a tu nena. Tengo mi pegoste. No, está perfecto, qué bueno, qué bueno. Mis hijos ya están muy grandes y no también los traía aquí conmigo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Gracias por tu pregunta, Julia. A ver, Ivo, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Adelante, Ivo. A ver, creo que tenemos algún problema de conexión. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Ah, mira, tenemos muchas personas que están conectando en este momento. A ver, yo aquí estoy, Jorge. Sí, adelante, Rodolfo, gracias por estar aquí con nosotros. Que me da mucho gusto poder platicar con Gabriel después de muchísimos años. No, más bien no es una pregunta, son comentarios. Hemos trabajado muchísimo en la legislación ambiental mexicana. Ha sido una de las mejores a nivel mundial en su momento. Gabriel estuvo trabajando durísimo en todo esto y el día de hoy vemos que no sirve de nada. O sea, ¿de qué sirve que tengamos una legislación si no la podemos aplicar? O sea, simplemente deciden que hacen lo que se les da la gana y como dice Gabriel, la única forma es que nos unamos todos, que como sociedad salgamos a exigir, pero desafortunadamente no lo podemos hacer o no lo sabemos hacer o algo pasa con los mexicanos. Pero la ley existe. Independientemente de cualquier cosa, la están violando completamente. Entonces, ¿de qué ha servido tanto trabajo que ha costado a muchísima gente para poder llegar a una ley que sea razonable en un país donde estamos creciendo y que tenemos que hacer las cosas bajo esas legislaciones? Y el gobierno es el primero en que no lo hace. No, la legislación ambiental del amparo para lograr eso. La legislación ambiental en México ha sido, la verdad, muy desarrollada, muy de vanguardia, y ha sido guía de la política ambiental y se ha cumplido hasta gobiernos anteriores. Pues claro, hay un gobierno que la viola y la pisotea sistemáticamente. Bueno, ante eso no hay nada, no hay ninguna ley que sirva absolutamente. No es un tema de legislación, es un tema de violación flagrante e impune de la ley por parte del presidente. Eso es todo. Y que no hay forma de pararlo, ¿no? Ese es el problema. No es un problema de legislación. Nos dice que tiene problemas con su micrófono, pero le pedimos que nos haga la pregunta por chat. ¿Alguien más quisiera dar su opinión, hacerle alguna pregunta a Gabriel? A ver, esperemos la pregunta de Ivo. ¿O alguien más que levante la mano para hacer alguna pregunta? A ver, déjame ver si nuestros amigos de Panamá que nos están viendo por YouTube tienen algún comentario. No.
no lo tienen. Pero adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, yo creo que la pregunta básica es esta. ¿No existe el esquema de amparo para evitar este ecocidio? Sí, ya se interpusieron diversos amparos, pero todos fueron rechazados por los jueces de distrito o por tribunales colegiados, y que yo sepa, ninguno ha llegado incluso a la Suprema Corte, ¿no? Y los jueces tienen miedo de resolver en contra del presidente de la República, ¿no? Y bueno, el presidente de la República unido con el ejército, ¿no? Porque pues, unido con el ejército es el responsable de hacer este proyecto. Entonces sí, es una situación muy peligrosa y que tiene implicaciones, connotaciones y alcances que van mucho más allá del propio proyecto, como ya lo comenté. Y pues, pues bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo. A ver, sí, aquí tenemos una pregunta más. Dice, más que preguntas, comentarios, es una tristeza que no podamos respetar como sociedad las leyes que nosotros mismos creamos. No, bueno, qué lástima, ¿no? No es que como sociedad no las podemos respetar, las hemos respetado. La verdad es que la legislación ambiental se ha razonablemente bien en los gobiernos anteriores, eso hay que decirlo y me consta. El problema es que tenemos un gobierno delincuente, un gobierno que pisotea la ley, un gobierno que desprecia la legalidad, el Estado de Derecho, que desprecia las instituciones. Un gobierno todopoderoso, un presidente poderosísimo, puede hacer lo que se le da la gana. Ese es el problema. ¿Qué sigue después de esto? Pues yo veo que vendrá un nuevo presidente, es votar en el 2024, sacarlos del poder y hacerlos que enfrenten a la justicia a partir del 2024. Es lo único que podemos hacer, la verdad. Pero respecto a este tramo 5 del Tren Maya... Perdón que lo repita, Jorge. Si la sociedad quintanarroense no es capaz de reaccionar y de tomar acciones directas para impedir esto, no hay manera. No hay nada que podamos hacer, la verdad. ¿Y el próximo presidente qué haría? ¿Cancelar este tramo? Ya estará casi terminado, pues abandonarlo, porque como no va a ser rentable, no va a ser posible ni siquiera cubrir los costos variables, pues va a haber que pararlo y dejarlo abandonado. Eso es lo que va a tenerse que hacer, y llevar a la justicia a los responsables de este daño patrimonial a la nación y de estos delitos ambientales que ya comentamos, ¿no? Bueno, aquí nos hacen una pregunta y a lo mejor es la última por esta ocasión. Dicen, ¿qué va a pasar con el aeropuerto de Texcoco? El próximo presidente lo vamos a recuperar en 2024. Vamos a retomar el proyecto. Se va a abrogar el decreto estúpido de área natural protegida que hizo el presidente López. ¿No se ha inundado todavía el aeropuerto? No, lo han inundado, lo inundaron deliberadamente, han desmantelado estructuras, pero es un proyecto que se puede retomar de manera casi inmediata, ¿eh? Entonces, como Santa Lucía no sirve, no va a servir y no es lo que México necesita. México necesita un gran hub aeroportuario, un centro de logística, de desarrollo, que sea práctico, rentable, que se pueda hacer con inversión privada, pues como era el Naim en Texcoco. Se va a retomar, simplemente vamos a tener que pues asumir el costo patrimonial o el terrible daño patrimonial que le hizo López a la nación, cancelándolo, lo cual nos costó pues más de 300,000 millones de pesos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, ya se perdió. O sea, el daño que López le está haciendo en términos presupuestales al erario, yo creo que supera el billón de pesos, ¿eh? El billón de pesos, fácilmente. Yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos meses, en pocos años. Parece que tienes mucha esperanza de que el próximo presidente no sea precisamente de Morena, ¿no? No pueden ganar, digo. Yo no veo gente que vote por un partido que ha destruido al país, que ha dejado al país en la ruina absolutamente. Digo, me parecería ya psicopático, ¿no? Me parecía muy contradictorio. Bueno, ¿alguna última pregunta por ahí? Dejamos ir a Gabriel, agradeciéndole pues, su presencia aquí en nuestro clúster. Él es miembro de nuestro clúster y nos da mucho gusto y mucho orgullo que esté aquí. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Bueno, todavía tenemos personas que están entrando a la junta, pero ya estamos a punto de terminar. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que levante la mano? Pues creo que no hay preguntas más, o al menos las preguntas son repetitivas sobre cómo parar el tramo 5. Gabriel, te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros y creo que
vale mucho la pena que a medida que vaya avanzando este desastre de construcción, pues que nos vayas informando cuáles son los detalles de este ecolocidio, ¿no? Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su interés. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Recuerden que el lunes tenemos al doctor Barnés, que nos va a hablar de los subsidios en hidrocarburos. No se pierdan esta conferencia, que va a ser extraordinaria. Y para el próximo jueves también tenemos nuevas sorpresas. Gracias, nos vemos. El próximo jueves es Jueves Santo, ¿eh? No, el lunes entra Paco Barnés, el doctor Francisco Barnés, con los subsidios a los hidrocarburos. Una plática extraordinaria. El jueves no va a haber por Semana Santa, pero el jueves que le sigue sí. Y tenemos unas sorpresas por ahí. Viene a México una de las 50 personas más de mayor influencia del mundo, que es Ramón Méndez, que fue secretario de Energía del Uruguay en tiempos de Pepe Mujica, ¿no? Considerado una de las 50 personas más influyentes del mundo, para darnos también una conferencia. Va a estar aquí en México con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Mira, ya vimos otro de tus niños. Sí, tengo 3, entonces desfilan. Qué bueno que los integras en este tipo de problemática. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Bye, buenas noches a todos. Que estén bien, hasta luego. Bye.